Desde la década del 80, la didáctica no solo ha sido colocada en una posición de cuestionamiento desde otros campos de conocimiento, sino, más aún, desde el interior del propio campo se ha instalado una especie de crisis de identidad. En los comienzos de la presente década la situación no ha variado mucho. Si bien el campo de la didáctica puede ser reconocido y claramente demarcado por los propios didactas, por el contrario, es un campo de difícil reconocimiento para otros especialistas. Al decir difícil reconocimiento, no estoy describiendo cierta complejidad de la constitución del conocimiento didáctico o la inasibilidad de sus categorías teóricas. Sencillamente hago referencia al desconocimiento del campo como construcción teórica o en todo caso la imposibilidad de delimitar claramente qué tipo de conocimiento caracteriza la didáctica. En el análisis de dicha situación pueden reconocerse varias causas sustantivas que dan cuenta del estado de situación. En primer lugar, cabría señalar que el recorrido histórico del campo y las tradiciones que al respecto se fueron tejiendo fundamentalmente en Europa y Norteamérica han facilitado que la especificidad del conocimiento didáctico se diluyera por momentos en las aguas de la psicología educacional o en los contemporáneos mares del currículum, o aún que esté ausente en el vocabulario de la tradición anglosajona. Pero, más contemporáneamente, no podría negarse la influencia de dos hechos relevantes. Por un lado, la ruptura del paradigma normativo instrumentalista, otrora constitutivo per se del campo. Por otro, el desarrollo que los programas de investigación devenidos de las didácticas específicas, fundamentalmente en el fructífero campo de la didáctica de la matemática, que han constituido un campo de conocimiento didáctico al que, sobre todo algunos investigadores de la problemática derivada de la enseñanza de un contenido específico con asiento profesional en las disciplinas objeto de enseñanza, empiezan a reconocer como la única didáctica posible, la didáctica de. Esta situación deviene no solo en un difícil reconocimiento para especialistas de otras áreas de conocimiento, sino también en un difícil reconocimiento para los propios docentes, que parecemos continuar reclamándole al campo de la didáctica general algún tipo de orientación para la acción y alguna proposición concreta para los problemas de la enseñanza. Así, plantear el estatus actual de la didáctica llevará a preguntarse sobre su desarrollo en las últimas décadas, sobre sus cambios, su progreso. El presente capítulo trata de desarrollar un breve recorrido por tres diálogos que considero necesarios de rescatar para plantear algunas problemáticas referidas a la permanencia y cambio en el objeto de estudio de la didáctica. En primer lugar, el diálogo con la biblioteca, a partir del cual intentaré evidenciar en la textualidad de algunos autores relevantes del campo, sobre todo en América Latina y Argentina, las modificaciones en el objeto de estudio de la didáctica general y de las didácticas específicas. En segundo lugar, el diálogo con la epistemología, desde el cual intentaré explicar muy brevemente las razones que pueden dar cuenta del cambio operado finalmente. En tercer lugar, plantearé el diálogo con los docentes y analizaré desde la voz de los prácticos la percepción que parece primar en la voz de los mismos acerca de la teoría didáctica. Algunos diálogos con la biblioteca. ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? ¿Qué tipo de conocimiento caracteriza a la didáctica según sea el objeto definido? Algunas afirmaciones prototípicas pueden ser extraídas de la literatura que dominó el campo en épocas diferentes y dar cuenta del campo conceptual y empírico evidenciado en las diferentes implicancias que devienen de expresar cuál es su objeto de estudio. La didáctica se constituye como tal bajo la lógica de un carácter normativo e instrumentalista que dominó el campo hegemónico hasta la década del 80. Algo más de 300 años antes,
enseñarlo todo a todos, la piedra basal del ideal pansófico que Comenio desarrolla en la didáctica magna. Se constituye a su vez una auténtica tipología para indicar el tipo de comportamiento que el verdadero maestro debe asumir ante sus discípulos bajo el gobierno del método natural. Porque en realidad el método de enseñar fue hasta ahora tan indeterminado que cualquiera se atrevió a decir: yo educaré a este jovencito en tantos y tantos años, de este o del otro modo le instruiré, etc. No parece que este método debe ser así. Si el arte de esta plantación espiritual puede establecerse sobre fundamento tan firme que se emplee de un modo seguro sin que puede fallar. Este fundamento no puede ser otro que acomodar las operaciones de ese arte a la norma de las operaciones de la naturaleza. Comenio Juan Amos, Didáctica Magna, 1999, Ámsterdam 1657. Sin embargo, la construcción del campo disciplinar de la didáctica tardará formalmente en constituirse. Tras los pasos formales del método de Herbart en el siglo XIX, el debate de principios del siglo XX se plantea en torno a un escenario que coloca a la pedagogía como la ciencia de la educación o a las ciencias de la educación como conjunto de disciplinas constitutivas del estudio científico de la educación. Pero por sobre ello, aún se libra la batalla de considerar a la educación como un campo científico de estudio. ¿Ciencia o solo arte? Dewey, aún reconociendo que la educación se encuentra en un periodo de transición entre un estado de tipo empírico y uno de tipo científico, plantea la falsa oposición entre ciencia y arte. Todo arte, dirá, incluye cada vez más ciencia. La pedagogía es una teoría práctica para Durkheim, cuya característica es que resulta de reflexiones sobre procedimientos de acción con la finalidad de apreciar su validez y verificar si son lo que deben ser. El deber ser ha sido en el campo su marca de origen, con arte o con ciencia, con pedagogía o con ciencias de la educación, con didáctica o sin didáctica. El deber ser, constituido en un deber proceder, dio lugar a un importante desarrollo instrumental metodológico en el cual el método ocupa algún lugar de privilegio. La primacía de la escuela nueva y con ella la importancia dada al alumno como centro de la actividad del aula hacen relevantes los estudios acerca de la psicología y especialmente la psicología del aprendizaje. Si bien parece primar cierto desplazamiento de la norma de la instrucción para dar paso a la psicología de la influencia como motor estructurante de la actividad escolar, en verdad buena parte del aparato burocrático escolar fue transformando este tipo de experiencias en adaptaciones exclusivas a ciertos niveles de enseñanza o a sujetos con necesidades especiales. De todos modos, ya no parece necesario un método, sino la organización de todo un programa escolar atendiendo a las necesidades e intereses de los que aprenden. Así se tornan igualmente importantes en términos de teoría del momento los estudios sobre psicología propiamente dicha como las expresiones de la nueva vocación. Conviven, entre otros, la obra estadounidense del ya citado John Dewey con la literatura y la constitución de las llamadas escuelas nuevas. Instituciones escolares de vanguardia fundadas y dirigidas por innovadores en la vieja Europa. Binet, Ideas modernas de los infantes, Psicología del niño y la psicología experimental y su experiencia al frente del Instituto de Ciencias de Educación y su experiencia al frente de Escuela Experimental del Instituto de la Educación,
Ferriere, la escuela activa y su experiencia como fundador de la oficina de Crowley en el 28, la práctica de los test mentales, la función de la globalización y su experiencia de... Como muestra, puede extraerse algún párrafo de tomado de la entrevista fundada por el propio Consello en 1945 y cuyos artículos se recopilan en el texto. La psicología del niño va minando paulatinamente la pedagogía. Algún día se llegará a saber tan perfectamente lo que es un niño y por consiguiente lo que puede ser, que parecerá absurdo y resultará vano de tratar de averiguar lo que se debe ser. El error en que se suele incurrir respecto a los métodos activos y los fracasos con que es frecuente tropezar se deben a su empleo equivocado. Tales métodos no son propios de la enseñanza, sino del aprendizaje. No están destinados al maestro, sino a los alumnos. Sin embargo, en cuanto surge uno de ellos en la clase, el maestro lo encuentra tan interesante que se apodera de él e intenta aplicarlo. No obstante, como no sabe servirse de él y como, además, no puede hacerlo porque no está hecho para su uso, le resulta inútil. Recordemos ante todo que el lenguaje de la educación nueva se llaman métodos activos los instrumentos de trabajo que se ponen en manos de los estudiantes a fin de que puedan servirse de ellos para aprender, en oposición a los métodos didácticos, instrumentos que sirven para el maestro para enseñar. La escuela nueva en el 67. La didáctica mantiene su carácter normativo instrumental en la frondosa literatura que empieza a circular a partir de la década del 50, pero parece recién allí constituirse como la doctrina de la enseñanza, norma certera para lo cual establece principios reguladores básicamente en la cuestión del método que garantiza el aprendizaje eficaz. Para Larroyo, aún sigue siendo parte de la teoría pedagógica y resulta por lo menos curioso su definición de la didáctica en una expresión sintáctica algo confusa. Las normas conforme a las cuales ha de ser llevada a cabo por el maestro la tarea sistemática e intencionada del aprendizaje. La didáctica es la doctrina de la enseñanza, o sea, el conjunto de principios que explican y justifican las normas conforme las cuales debe ser llevada a cabo por el maestro la tarea sistemática e intencionada de aprendizaje.